tienes que pasarle cationes, ¿no es cierto? Los cationes Recording in excitan. progress. Entonces, estos cationes que entran suelen estar asociados a ionóforos que tienen un excitador o un neurotransmisor excitador, y los más conocidos o el más importante es el glutamato, ¿correcto? Entonces, el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central. ¿Ya? Existen otros, pero este es el más importante, ¿ya? Y el inhibidor más importante del sistema nervioso central es el GABA, ¿correcto? El GABA porque se une a su receptor, que es un ionóforo de cloro. En cambio, el glutamato se une a sus receptores NMA de AMPA y son los estimulantes por excelencia. ¿Está claro? Correcto, doctor. Entonces, básicamente cualquier anticonvulsivante lo que debe buscar en última instancia es disminuir el glutamato y aumentar el GABA. Cualquiera de esas dos opciones. ¿Está bien? Correcto. Sin embargo, para que se libere glutamato, tiene que haber antes una liberación de vesícula. Y ustedes saben que la liberación de vesícula necesita la entrada de calcio, la entrada o el potencial de acción que active los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, en nuestro dibujo que están viendo acá, síganme, para que se libere este glutamato que están viendo acá, para que se libere este glutamato, necesitamos primero que se libere la vesícula que contiene el glutamato. Y para que la vesícula que contiene el glutamato se libere, necesita que entre calcio. Entonces, este calcio entra a través de un canal voltaje dependiente que están viendo acá. Este canal voltaje dependiente que están viendo acá es el que permite que entre calcio. Y tú te preguntas, ¿por qué se abre el canal voltaje dependiente? Porque hay una descarga eléctrica o potencial de acción que está a cargo del canal de sodio voltaje dependiente, de este de acá arriba. Entonces, si yo quiero bajar el glutamato, puedo bloquear el canal de calcio voltaje dependiente o puedo bloquear el canal de sodio voltaje dependiente. ¿Entendido? Entendido, profesor. Entonces, los principales anticonvulsivantes son los que bloqueen el canal de sodio, 1, los que bloqueen el canal de calcio, 2, y los que eviten o bloqueen la acción del glutamato, 3. No te olvides que el glutamato actúa a través de los receptores NMDA, AMPA y kainato, que no está en el dibujo. NMDA, AMPA y kainato. ¿Ya? En este caso, NMDA y AMPA son los más importantes. Perfecto, profe. Entonces, con eso tenemos las tres o los tres mecanismos para un anticonvulsivante. Bacán. Ahora, la otra opción es que aumentemos el GABA. Entonces, no se olviden que el GABA es un neurotransmisor, ahí está, inhibidor. El GABA hiperpolariza, o sea, mete negativos. Entonces, el GABA al meter negativos va a evitar que se activen los canales voltaje dependientes. Entonces, el receptor GABA que están viendo acá va a recibir ese GABA y va a hiperpolarizar la membrana y por ende no se van a abrir los canales voltaje dependientes. Entonces, el objetivo también de un anticonvulsivante puede ser aumentar la producción de GABA, ¿correcto? O evitar que el GABA que esté en el espacio intersináptico se recapte o se destruya. ¿Ya? Así que serían los dos mecanismos que podríamos sintetizar para hacer un anticonvulsivante. Perfecto, doctor. Entonces vamos a empezar con los fármacos más importantes. Entonces, dentro de los bloqueantes de canales de sodio, tenemos a la carbamazepina, a la fenitoína, a la oxcarbamazepina y a la lamotrigina como sus principales agentes. Ya, estos son los principales bloqueadores de los canales de sodio. Acá faltaría aumentar que también bloquea el canal de sodio el ácido valproico, por si acaso. El valproato también puede bloquear este canal de sodio. ¿Entendido? Entendido. Entonces, como estos anticonvulsivantes solo atacan, estos que están viendo acá, solo atacan los canales de sodio, entonces se conocen como anticonvulsivantes de espectro reducido. Son anticonvulsivantes de espectro reducido. Espectro reducido. ¿Ya? Bacán. Ahora, estos anticonvulsivantes de espectro reducido, correcto, no solamente pueden ser del sodio, sino también podrían ser del calcio. Entonces, los que bloquean acá los canales de calcio podrían ser nuevamente la carbamazepina,
que tiene un bloqueo de canal de calcio mucho menos potente, es principalmente bloqueante de canal de sodio, ¿ya? Luego tienes acá la gabapentina y pregabalina. Estos sí son específicos de la subunidad alfa 2 gamma de los canales de calcio. Ahí está. Entonces, estos sí son específicos de corto espectro, ¿ya? Y finalmente, acá faltaría añadir la etosuximida, ¿ya? Acá añadan como bloqueador de canal de calcio a la etosuximida, ¿ya? La etosuximida es un bloqueante del canal de calcio, pero de corriente lenta. No es este canal de calcio que están viendo acá. Este canal de calcio es un canal de calcio de cualquier membrana. El que yo les digo de la etosuximida es el de corriente lenta que está en el diencéfalo. Por eso es que en este esquema del libro no está, ¿ya? Muy bien. Entonces, para fines prácticos, los de espectro reducido son carbamazepina, oxcarbamazepina, fenitoína, lamotrigina y etosuximida. Esos son los más importantes. Adicionalmente, la carbamazepina y la lamotrigina podrían tener un efecto como bloqueador de canal de calcio, pero es más leve, menos importante. ¿Ya? Bacán. Entonces son de espectro reducido. Estos fármacos se utilizan para crisis parciales. Las epilepsias parcial, se trata con estos fármacos de espectro reducido. Tienen efectos adversos que deben conocer. Por favor, vengan acá. La carbamazepina, al bloquear los canales de sodio, evita la transmisión de muchos impulsos nerviosos y genera diplopía, genera cefaleas y mareos. ¿Ya? Entonces, diplopía, cefaleas y mareos. Ahora, un efecto adverso importante es la hiponatremia, porque hace CIJAT. Pregunta de examen. La hiponatremia por CIJAT es efecto adverso frecuente de la carbamazepina. ¿Está bien? Cuando nosotros damos oxcarbamazepina, la hiponatremia es peor, es más severa. Entonces, la oxcarbamazepina es de segunda opción porque da más hiponatremia. ¿Ya? La carbamazepina se prefiere. El otro efecto adverso que tiene la carbamazepina es a nivel medular. Da neutropenia, agranulocitosis, anemia plásica. Y eso ya son eventos adversos serios, pues, ¿no? Anemia plásica y agranulocitosis. En esos casos, la carbamazepina se contraindica y se pasaría a fenitoína como segunda opción. ¿Ya? Rash, Steven Johnson son efectos cutáneos de la carba y la ataxia, un efecto nervioso grave, grave. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando no puedes dar carbamazepina por los efectos adversos graves, o sea, agranulocitosis, aplasia y Steven Johnson, se le pasa a fenitoína. La fenitoína es un bloqueante de canal de sodio también, pero es un poco más potente y más tóxico a nivel nervioso y cardíaco. Por eso nos da nistagmus, ahí está, nos da ataxia, ¿correcto? Y en dosis agudas o en dosis altas en agudo da arritmias. Aumenten acá arritmias. ¿Ya? Perfecto. Finalmente, el uso crónico de la fenitoína tiene una dermatosis reactiva en la piel y nos puede dar hipertrofia gingival, hirsutismo, rasgos faciales toscos, ¿correcto? Que bueno, eso claramente es un efecto adverso de la fenitoína a largo plazo. Por eso es que no se prefiere la fenitoína a largo plazo por encima de la carbamazepina. Pero es su segunda opción si la carbamazepina da efectos adversos serios. ¿Ya? Bacán. Adicionalmente, discrasias sanguíneas, Steven Johnson, hepatotoxicidad y polineuropatía son efectos raros que contraindicarían el uso final de la fenitoína. ¿Entendido? Entendido, doctor. Muy bien. Ahora, existe otro medicamento de espectro reducido que es el fenobarbital. Entonces, el fenobarbital lo vamos a marcar por acá. Lo voy a marcar también de amarillo. El fenobarbital, correcto, también se utiliza como o se utilizaba en todo caso como anticonvulsivante de espectro reducido y también algunas benzodiazepinas como el clonazepam, por ejemplo, porque su función era potenciar el GABA. Entonces, los que potenciaban la acción del GABA, porque les expliqué, eran unos agonistas alostéricos del GABA, eran las benzodiazepinas y el fenobarbital. Estos de acá ya no se utilizan como anticonvulsivantes a largo plazo, sino simplemente en crisis agudas, no son a largo plazo, solo en crisis agudas. ¿Por qué, doctor? Porque están muy asociados a la sedación, ¿correcto? Entonces, sedación que puede llevar a coma y paro respiratorio los contraindica. ¿Ya? Entonces, el fenobarbital no va porque genera sedación.
Y efectos adversos más raros son impotencia sexual, necrólisis epidérmica tóxica, hepatotoxicidad o distrofia escapulohumeral. Así que estos fármacos, si bien es cierto, son de espectro reducido, ya no se utilizan para manejo crónico, pero sí para manejo agudo de una epilepsia. ¿Ya? Bacano. Ahora, dentro de los efectos o adversos de la etosuximida que ven acá, es un fármaco muy bien tolerado. Por eso se recomienda en niños que tienen crisis de ausencia. Los niños con crisis de ausencia se benefician de la etosuximida porque lo único que les causa es un poco de náuseas, vómitos, cefalea. La sedación y la agitación paradójica es extremadamente raro. Eritema multiforme y Steven Johnson también extremadamente raro. Así que es un fármaco bien tolerado y ya saben que bloquea los canales de calcio de corriente lenta diencefálica. Acuérdate, corriente lenta diencefálica. Perfecto, profe. Entonces con eso ya tenemos el resumen de los de espectro reducido y su mecanismo de acción. Muy bien. Algunos otros fármacos de espectro reducido adyuvantes, o sea que se utilizan en ayuda al tratamiento anticonvulsivante, puede ser la tiagabina, que es un inhibidor de la recaptación del GABA, o la vigabatrina, que es un inhibidor de la transaminasa del GABA, que es un metabolizador. Entonces, cuando inhibimos la transaminasa GABA, aumentamos la disponibilidad GABA. Y cuando bloqueamos su recaptador, aumentamos la disponibilidad GABA. Tiagabina y vigabatrina son fármacos adyuvantes que se usan al final cuando no hay respuesta porque son muy peligrosos. Son tóxicos y peligrosos por la sedación. ¿Entendido? Entendido, profe. Ahora pasemos a subrayar con color, vamos a usar un color más oscuro para los de amplio espectro. Los anticonvulsivantes de amplio espectro se llaman así porque tienen acción en dos o más de los mecanismos que les dije. Por ejemplo, el valproato, vamos a poner acá, el valproato o ácido valproico, como quieras verlo, actúa en los canales de sodio voltaje dependientes. Ahí lo tienes. Pero también el valproato actúa en los canales de calcio voltaje dependientes. Acá te lo voy a poner, valproato. ¿Correcto? El valproato también ha visto que actúa como antagonista del glutamato, ¿ya? Entonces, y acá arriba también como potenciador GABA. Entonces, el valproato puedes tenerlo en los canales de calcio voltaje dependientes, en los canales de sodio voltaje dependientes, en antagonismo al glutamato y en agonismo al GABA. Por eso el valproato es el fármaco anticonvulsivante de más amplio espectro que es usado con mayor frecuencia. ¿Está bien? Actúa a todos esos niveles. Por lo tanto, ustedes tienen que conocer sus efectos adversos, ya que el valproato está siempre indicado como primera línea en las epilepsias generalizadas. ¿Ya? Sus efectos adversos raros, o perdón, frecuentes son náuseas, vómitos, temblor, subida de peso, alopecia. Y entre sus efectos adversos severos que lo contraindican, hepatotoxicidad, pancreatitis y las penias, leucopenia, trombocitopenia, las penias, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Entendido? Entendido. Entonces, si yo tengo un efecto adverso severo contra el valproato, tengo que pasar a un antiepiléptico o anticonvulsivante de amplio espectro de segunda generación o los nuevos FAE, nuevos. En ese grupo tenemos a este fármaco, al topiramato. Noten, por favor, el topiramato bloquea los canales de calcio, el topiramato bloquea los NMDA del glutamato y el topiramato aumenta la actividad GABAérgica. O sea, la alternativa al valproato de los fármacos antiepilépticos modernos es el topiramato. Apunta, topiramato, ¿ya? Y también se ha visto que el topiramato tiene actividad sobre los canales de sodio. Así que por eso deben recordar el topiramato. Si no te responde al topiramato, entonces tienes un último fármaco que voy a marcar con rojo porque es el más peligroso de todos por su extremado riesgo de sedación, por su extremo riesgo de anemia plásica y está contraindicado en absolutamente todos los casos, salvo en crisis refractarias de West o de Lennox-Gastaut, epilepsias intratables en los niños. Ahí tienes al felbamato que bloquea el AMPA
el AMPA del glutamato y el felvamato que potencia el GABA. Así que el felvamato es la bomba atómica porque actúa en los dos principales niveles. Aumenta el GABA y bloquea el AMPA, pero de forma muy potente. Por eso lo marco con rojo porque es súper peligroso, ¿ya? Y finalmente marcaré con azul a un anticonvulsivante especial que se utiliza para la eclampsia en las gestantes o para las crisis convulsivas en los pacientes con delirium tremens que ya no responden a benzodiazepinas, es el magnesio. El sulfato de magnesio bloquea los canales AMPA y se utiliza para las crisis agudas, convulsivas, en eclampsia y en delirium tremens, ¿ya? Esa es la diferencia de estos medicamentos. Muy bien, entonces con esto hemos hecho nuestro pequeño resumen de anticonvulsivantes. Muy bien. Ahora vamos a conversar de los antiparkinsonianos o los fármacos contra el Parkinson. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para poder entender lo que ocurre en el Parkinson, ustedes tienen que recordar un poquito de la fisiopatología, la sustancia negra, la pars compacta, que producía dopamina, ¿no es cierto? Y esta dopamina actuaba sobre la vía D1, ¿correcto? Y bloqueaba la vía D2 que favorecía el movimiento. Ese era el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces la dopamina actúa potenciando el movimiento a través de la vía D1 y actúa disminuyendo el movimiento a través de la vía D2. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, cuando tú liberas dopamina, aceleras con la vía D1 y frenas con la vía D2. ¿Entendido? Entendido. Entonces, cuando falla la sustancia negra pars compacta, cuando falla, entonces no tenemos dopamina. Si no tenemos dopamina, entonces no hay quien actúe sobre la vía de uno, por ende no hay movimiento. Y no hay quien frene en la vía de dos, entonces la vía de dos queda liberada. Entonces, al no haber un freno por la vía de dos, la vía de dos queda liberada y el paciente queda frenado, no te olvides. Cuando la dopamina actúa sobre el receptor de dos, disminuye el movimiento, o sea, disminuye la vía de dos y la vía de 2 es la encargada de frenar. Si yo no tengo dopamina, entonces la vía de 2 queda liberada y la vía de 2 va a terminar haciendo bradiquinesia, ¿ya? Entonces el paciente hace una bradiquinesia, movimiento lento, lento, queda lento. Muy bien, entonces esta bradiquinesia se trata de combatir porque es la que le da peor calidad de vida a un paciente con Parkinson. Entonces la única forma de revertir eso es aumentando la disponibilidad de dopamina, dopamina exógena, ¿ya? El problema radica en que si yo te doy dopamina exógena, ahí lo tienes, dopamina exógena, esta dopamina va a hacer numerosos efectos adversos en la sangre, como cuáles, doctor, como náuseas, vómitos, diarrea, ¿correcto? Va a hacer alteraciones del tracto gastrointestinal y el paciente la pasa súper mal. Así que la dopamina en la sangre no es buena en absoluto, en absoluto. Entonces, para que no tengas estos efectos adversos, la droga que se da no es dopamina, sino es levodopa. La levodopa es un paso antes de la dopamina y la levodopa no genera estos efectos adversos secundarios y la levodopa es la primerita, o mejor dicho, la única que puede pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, los transportadores de L-aminoácidos de la barrera hematoencefálica permiten pasar la levodopa al sistema nervioso central. Por eso el fármaco indicado contra el Parkinson es la levodopa. Lo malo es que en el plasma tenemos estas enzimas. Tenemos la COMT, ¿correcto? Y la dopa de carboxilasa. Entonces, cuando la levodopa se topa con la COMT, esta es degradada, ¿correcto? Y eso se elimina, no sirve. Y cuando la dopa es atacada por la dopa de carboxilasa, se vuelve dopamina y nos genera efectos adversos secundarios. Entonces, siempre que den levodopa, deben acompañar con carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la dopa de carboxilasa. Siempre van estos dos juntos, ¿ya? Entonces, levodopa van junto con carbidopa. ¿Entendido? Entendido, profe. Sin embargo, se ha visto en algunos casos de Parkinson donde la dopamina o la levodopa que le voy dando no me alcanza para el tratamiento, se me gasta. Entonces, para preservar esa levodopa, se puede añadir
entacapona o tolcapona. La entacapona o tolcapona inhiben a la COMT y permite que el paciente no le haga, entre comillas, resistencia a la levodopa para que pueda seguir habiendo efecto de la levodopa. ¿Ya? Una vez que la levodopa entra al sistema nervioso central, la dopa de carboxilasa del cerebro la transforma en dopamina y esta dopamina actúa en sus receptores dopaminérgicos y tenemos el efecto deseado que era que aumentar la vía de 1, que está a favor del movimiento, y bloquear la vía de 2 que estaba en contra del movimiento, porque la dopamina en el receptor de 2 es inhibidor, entonces para esa vía. Y la dopamina en la vía de 1 es excitador, por eso activa esa vía. ¿Está claro? Entonces activar el movimiento y parar la vía del freno. ¿Entendido? ¿Entendido, profe? Entonces, ese es el mecanismo. ¿Qué se ha descubierto? Lo malo es que parece que nuestro cerebro no está preparado para recibir levodopa externa. Entonces, cuando recibimos por más de 5 años levodopa externa, empiezan a haber unos efectos adversos relacionados al tiempo de la dosis, que se conocen como el fenómeno de on-off y el fenómeno de wearing off, o fenómeno de fin de dosis en castellano. ¿En qué consiste? Que cuando el paciente se le está acabando la dosis de levodopa, de lo que estaba bien el abuelito ahí como viéndose tranquilo, se empieza a apagar. Así como si se apagara la pila de tu celular, ¿no? Y empieza ya a confundirse, igualito. Y con el tiempo, no solo ocurre el síndrome de wearing off, sino aparece un síndrome que se llama on-off, en el que al abuelito le das la pastilla y ¡pum! Se empieza a mover así como si fuera un hombrecito loco, pues, ¿no? Se llama disquinesia, y luego cuando se acaba su dosis, se apaga. Entonces, esos mecanismos son indeseados porque no tienen sentido darle un tratamiento que le va a empeorar su calidad de vida. Por lo tanto, apunten esto, por lo tanto, se prefiere, antes de darle bodopa, se prefiere intentar con estos fármacos. Estos que estoy pintando de color azul se conocen como agonistas de los receptores dopaminérgicos. Agonistas. Bromocriptina, pergolida, carvedilina y el pramipexol y ropinirol. Entonces el pramipexol y ropinirol, bromocriptina, hipergolida y carvedilina son los fármacos agonistas de los receptores de dopamina. Esta bromocriptina y carvedilina tienen efectos cardiovasculares deleterios, calcifican las válvulas, entonces no se prefieren, ¿correcto? Entonces, ¿qué preferimos? Preferimos el pramipexol, ropinirol. Entonces, estos fármacos vendrían a ser los de primera elección al momento de tratar a un paciente con Parkinson, que todavía es joven, dícese joven, menor a 70 años, y la levodopa sería el medicamento de primera elección si es que el paciente ya tiene más de 70 años. ¿Por qué? Porque 5 años es lo que demora en los efectos adversos no deseados. Sin embargo, recuerden que la levodopa siempre va a ser mejor fármaco que el pramipexol. Siempre va a ser mejor fármaco, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos entendido la relación de los agonistas de los receptores de dopamina. Ahora, esta tolcapona que vieron acá también pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando damos tolcapona, podemos evitar que se metabolice por la COM esa dopamina en el cerebro. Ese es un ejemplo del uso de la tolcapona para potenciar los efectos de la levodopa. Y finalmente, en el cerebro tenemos la monoaminoxidasa, el MAO, en este caso la MAO-B, y así como vimos en antidepresivos, se le puede dar un inhibidor de la MAO, que es la selegilina o la rasagilina, que evitan que se metabolice esta dopamina. Así que estos medicamentos que están viendo acá, selegilina, tolcapona, rasagilina, son medicamentos adyuvantes en el manejo crónico de Parkinson. ¿Entendido? Entendido, profe, facilito. Ya, entonces ese era el resumen de nuestros fármacos antiparkinsonianos. Muy bien. Ahora vamos a conversar de los fármacos antidemenciales. Entonces, para eso rapidito vamos a recordar sobre el principal neurotransmisor de la cognición. Yo quiero que ustedes recuerden esto. ¿Se acuerdan qué es la cognición? La cognición viene a ser una serie de funciones mentales superiores llamadas en psiquiatría como el pensamiento.
Entonces, la cognición es la capacidad de nuestro cerebro para pensar, y pensar en psiquiatría es aprehender el objeto. Eso es pensar. Cuando nosotros hablamos, no necesariamente estamos pensando, ¿correcto? Cuando nosotros sentimos, no estamos pensando. Cuando nosotros calculamos algo matemáticamente, no necesariamente estamos pensando. El pensamiento es un proceso más complejo que incluye la memoria, el lenguaje, el juicio, el razonamiento, la intuición, la analogía, la síntesis y una serie más de recursos superiores mentales que básicamente todos se orquestan acá, en el área prefrontal, pero requieren información sensitiva sensorial, ¿correcto? Esto que están viendo acá es información sensitiva sensorial, ¿ya? Esta información es sensitiva sensorial. ¿De qué áreas? Del área parieto-occipital o del área sensitiva somática. Entonces, estas recepciones permiten tener una estructura mejor del conocimiento, ¿ya? Pero para yo poder conocer algo, tengo que tener una memoria de corto plazo, ¿correcto? Que es en el prefrontal, con la atención. Pero luego es llevar la memoria de plazo intermedio, largo plazo, pensar que está hipocampo es el principal de la memoria, que se encarga de llevar la memoria inmediata a corto plazo del prefrontal, que es la organiza hacia una memoria a largo plazo cortical que me permita entender los conceptos. O sea, ahorita ustedes me están escuchando, me están viendo y están teniendo memoria de plazo, de corto plazo, por las señales nerviosas, visuales, auditivas que están recibiendo. Sin embargo, en vuestra cabeza se está armando un concepto. Los que están atentos, prestándome atención compleja, ¿no? Atención compleja, dícese de aquella atención en la que involucras la mayor cantidad de centros nerviosos posibles, entonces una atención compleja, estás tratando de esa información visual auditiva que involucras, meterla a tu hipocampo y desde ahí disparar señales a toda tu corteza para poder aprehender el objeto. Entonces ustedes están imaginándose lo que hablo, están integrando con información que ya recuerdan y están haciendo un proceso mental para fijar esta idea. Ese proceso tan complejo que ven requiere el hipocampo. El hipocampo es la memoria RAM de nuestro cerebro, ¿ya? Y ese hipocampo trabaja con acetilcolina, ¿ya? Pues acuérdate, ¿tu computadora puede trabajar sin memoria RAM? No, doctor, se cuelga. Le pongo dos, tres programas y ya se colgó. Claro, cuando no tienes memoria RAM, la laptop no funciona. Igual, nuestro cerebro sin hipocampo no funciona. ¿Me entiendes? Te meto dos, tres, cuatro ideas complejas, ya tú dices, ay, doctor, yo ya me perdí, ya, repita, por favor. Está mal, pues está mal tu hipocampo, ya está mal. Entonces tenemos que entrenar al hipocampo, tenemos que entrenar nuestra memoria RAM, ¿entiende? Por eso tienes que leer, no solo medicina, tienes que leer economía, política, tienes que leer ingeniería, leer obras de teatro, poesía, lo que tú quieras, porque cuanto más entrenas tu cerebro, la ventaja de nosotros es que somos una laptop, que nuestra RAM se aumenta solita. Tú cuando quieres aumentar la RAM a tu laptop tienes que llevarla, pues, ¿no? A Wilson ahí para que le pongan RAM y a veces ya no aguanta, ¿no? Y ya no se compran hasta RAM externas. Tienes que cambiarte tu placa madre, ¿no? Nuestro cerebro, en cambio, sí puede mejorar su memoria, su aprendizaje. El hipocampo se hace cada vez más fuerte y eso solo se consigue leyendo, aprendiendo, hablando, ¿ya? Aprendan eso. Si todo el día estás metido en tu WhatsApp, en tu TikTok, así, fuiste, ¿ah? Estás secando tu cerebro, estás secándolo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta memoria RAM necesita de un neurotransmisor potentísimo, que es la acetilcolina, que se produce ¿dónde, Doc? En el núcleo basal de Maynard. El núcleo basal de Maynard principalmente ofrece esta acetilcolina. Entonces, en los pacientes con demencia se ha visto que esta acetilcolina del núcleo basal de Maynard se altera y por ende el hipocampo se hipotrofia y por ende no tenemos memoria de trabajo y por ende no podemos integrar las tareas finales. ¿Para qué? Para tener un buen pensamiento y por ende se altera la cognición. Y el paciente demente no recuerda, no aprende, no reconoce caras, no sabe hacer movimientos, se vuelve prácticamente un ente porque está consciente, pero que no tiene mente. ¿Correcto? Es como que a Vision le quitaran, pues, ¿no? Su gema de la mente. Es un ente, pues, o sea, no tiene mente, pues, ¿ya? No tiene cómo pensar.
pero está consciente, ahí está la persona, pero no tiene mente. Entonces, no tiene pensamiento. Entonces, esa enfermedad más conocida, la más clásica, es el Alzheimer, ¿no? Hay varios tipos de demencia, pero el Alzheimer es el más conocido. Entonces, lo que buscan los farmacólogos en el Alzheimer es aumentar la acetilcolina, aumentar lo poco que haya de acetilcolina. Entonces, para eso ustedes tienen que recordar cómo se sintetiza la acetilcolina. Entonces, ven, la colina entra acá por un transportador de colina y el acetil-CoA viene de una mitocondria. Se juntan, correcto, por la acetilcolina o la acetilcolina transferasa, se juntan y se forma acetilcolina. Esta acetilcolina se mete a través de un transportador de vesícula, correcto, transportador de vesícula, y se llena en la vesícula de acetilcolina. Y luego esta vesícula, por estímulo del conducto de calcio, voltaje dependiente, ¿no es cierto? Que entra el calcio, ese calcio se pega a varias proteínas y se libera la acetilcolina a la hendidura sináptica y esta se une a sus receptores colinérgicos que pueden ser del tipo muscarínico, ¿no es cierto? O del tipo nicotínico, ¿ya? En este caso, para el tema del cerebro, tenemos muscarínico y el nicotínico neuronal. Porque hay nicotínico neuronal y nicotínico muscular, pero este se ve en el músculo, ¿no? Ya está, profe, entendido. Y luego, para que termine el efecto de la acetilcolina, esta acetilcolina es destruida por una acetilcolinesterasa que puede estar disuelto en la hendidura o puede estar pegado a la membrana y lo divide en colina y acetato. Recuerdan que esta colina que ven acá, regresa para entrar por su receptor, se recicla. Y el acetato se metaboliza. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, se ha visto que existen numerosos fármacos para poder bloquear esta liberación de acetilcolina. Por ejemplo, el hemicolinio bloquea la entrada de colina. El besamicol bloquea la envoltura, o sea, el paso de la acetilcolina a su vesícula de envoltura. Y la toxina botulínica evita la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica. Así que hemicolinio, besamicol y toxina botulínica serían fármacos que evitan que se libere acetilcolina. En este caso, lo que queremos en el Alzheimer es que aumente la liberación de acetilcolina. Lamentablemente no existe un fármaco que aumente este transporte o que aumente esta entrada o que aumente esta síntesis. Entonces, lo que se utiliza hoy por hoy simplemente es un fármaco que bloquea esta enzima. Si yo bloqueo a la acetilcolinesterasa, entonces lo lógico es que voy a tener más acetilcolina disponible. Entonces, los fármacos que bloquean la acetilcolinesterasa son los organofosforados, los carbamatos, que son tóxicos, venenosos, eso se usa en la agricultura, en la parte de los fungicidas, pues, ¿no? La fumigación, perdón, para fumigar en las plantas. Entonces no podemos usar esto. Lo que usamos son las famosas tigminas, acuérdense ese término, tigmina. Piridostigmina, fisostigmina, neostigmina, o sea, las tigminas son las que inhiben la acetilcolinesterasa. Pero, las tigminas no atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto la ribastigmina. Así que el inhibidor de acetilcolinesterasa clásico es la ribastigmina. La ribastigmina es un inhibidor pseudo reversible, correcto, porque no es como el órgano fosforado que es irreversible, es pseudo reversible, de la acetilcolinesterasa y de la butirilcolinesterasa. Es de los dos. La acetilcolinesterasa encontramos en el plasma y en la unión de la placa motora y también en las neuronas colinérgicas del cerebro, pero la butirilcolinesterasa solo está en el plasma. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la ribastigmina. Perfecto, perfecto. Otro fármaco, igual inhibidor de acetilcolinesterasa, pero de otro grupo farmacológico que no es las tigminas, es el donapecilo. El donapecilo es un inhibidor reversible, selectivo, no competitivo de acetilcolinesterasa. ¿Correcto? Es como que un fármaco más suave, con menos riesgo de hacer efecto colinérgico tóxico. ¿Ya? Entonces, es un fármaco más suave, el donapecilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los dos fármacos que hoy por hoy se utilizan en el Alzheimer. Sin embargo, se ha visto en los estudios de Alzheimer que
el daño original del Alzheimer, ¿por qué se destruyó esto? Parece ser un daño inflamatorio. Y parece que en este daño inflamatorio está implicado el calcio. Y ustedes saben que el calcio entra por sus canales NMDA, que son activados por el glutamato. Entonces, vengan acá. Este es un canal NMDA, ahí está, un receptor NMDA, que es un canal que deja pasar calcio. ¿Correcto? Correcto. Recuerden que el calcio en el NMDA pasa junto con el sodio, es un dato especial. Muy bien. Entonces, cuando viene el glutamato, ahí está el glutamato, que lo vimos hace un rato, que es un excitador por excelencia, este glutamato se une, correcto, acá al receptor y lo abre para que entre sodio y calcio, de tal forma que lo excita a través de estos dos neurotransmisores, de estos dos iones. El sodio aumenta el potencial y el calcio es un segundo mensajero. Perfecto, Doc. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen Alzheimer avanzado, tienen demasiada actividad de MDA, demasiada entrada de calcio y por ende demasiado daño neuronal que genera inflamación. Entonces, para evitar todo este problema, se ha visto un fármaco que es la famosa memantina. La memantina, como ves acá, es un fármaco que solamente bloquea el canal abierto, evitando que pase sodio y calcio cuando el glutamato está ahí. Y si no está el glutamato, la memantina simplemente no lo toca. Así que la memantina actúa solamente en las neuronas que están siendo activamente eh, activamente, se podría decir, estimuladas por el glutamato. Entonces, la memantina es un fármaco que va dirigido a aquellas neuronas con mucha actividad glutamérgica, porque solo actúa en el canal abierto. ¿Está claro? Y se utiliza para los estadios avanzados del Alzheimer. Para el Alzheimer avanzado se utiliza la memantina. Muy bien. Finalmente, existe un último fármaco que no es tan usado, que es la galantamina, que es un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa y a la vez un modulador presináptico del receptor nicotínico. Pero como les digo, se prefiere la ribastimina y el donapecil, ¿no? Pero se los pongo ahí para que tengan claro el resumen de estos fármacos. Muy bien, entonces este era el pequeño esquema que quería que tengan claros para los fármacos antidemenciales, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conversar de cefaleas, ¿ya? Ahora vamos a conversar de cefaleas. Los fármacos que usamos para las cefaleas. Muy bien, entonces, dentro de las cefaleas, ustedes deben recordar que existen la migraña, correcto, la migraña, que es básicamente un fenómeno neurovascular. ¿Qué significa doc neurovascular? Significa que va a haber una liberación nerviosa primero, que va a irritar las terminales nerviosas corticales y luego va a haber una señal vascular que va a generar un vasoespasmo y luego una vasodilatación que eso trae dolor. Entonces, la migraña tiene dos componentes. Una hiperexcitación nerviosa, que eso podría explicar por qué estos pacientes hacen náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia, por una hiperreactividad nerviosa. Y luego hay un fenómeno vascular que es una vasoconstricción, lo cual podría explicar el aura en la migraña, que luego va a seguir una vasodilatación y esa vasodilatación va con liberación de neuropéptidos de dolor. Si eso lo aumentas a la hipersensibilidad nerviosa, entonces se hace un círculo vicioso y la persona percibe el latido de sus vasos dolorosos. Bueno, por eso la cefalea de la migraña es una cefalea pulsátil. Entonces, lo que ocurre en un migrañoso, en una migrañosa, que es más frecuente, es que por algún motivo sus nervios se sobreexcitan y por otro lado, sus vasos se contraen. Entonces, esas dos condiciones hacen que se produzca la clínica de la migraña. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, para tú tratar una migraña, bien sencillo, lo que tienes que hacer es primero atacar el dolor. Entonces, le podemos dar analgésicos simples, simplemente para bajar la inflamación y el dolor a nivel de las terminales nerviosas que están viendo acá del quinto uno, que es el que lleva el dolor. Entonces, le damos aspirina, metamizol, podríamos darle algunos derivados opioides como la codeína, pero siempre se prefiere los AINES.
¿ya? Entonces, en este caso, el fármaco de elección son los AINES, ¿ya? Dentro de los analgésicos simples, la aspirina sería la alternativa y dentro de los AINES se prefiere el que mejor el paciente tolere, pero el paracetamol, no se olviden, el paracetamol siempre va a ser de primera línea, ¿correcto? El paracetamol. Si no puede con paracetamol, bueno, pues le podemos dar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ácido mefenámico. Recuerden que el diclofenaco es un fármaco potente, ¿ya? Y el fármaco de rescate es el ketorolaco. El ketorolaco es un fármaco de rescate en migrañas agudas severas, ¿ya? Perfecto, entonces eso es lo que daríamos al inicio. Como ustedes saben, estos pacientes hacen náuseas y vómitos por esa hiperreactividad de los centros nauseosos que tienen en su tronco. Entonces, estas náuseas se deben tratar, pero a nivel central. Por eso se da antieméticos como la metoclopramida, domperinona, procorperacina, prometacina. De todos estos, la metoclopramida es la más utilizada y ya saben que es un antidopaminérgico que actúa a nivel central, en el centro del vómito. ¿Correcto? Correcto, profe. Para que no lo vomite, pues, ¿no? Su tratamiento. Muy bien. Sin embargo, esto de acá es el manejo de la migraña leve. Se dice migraña leve a aquella que responde a los AINES. Pero si la migraña ya no responde al AINE, si la migraña ya se complica y no responde al AINE, entonces esa migraña se llama migraña moderada a severa, así le llama, moderada a severa. Y esa migraña moderada severa ya requiere un tratamiento que module los receptores de serotonina. Entonces ahí le vamos a dar los famosos agonistas selectivos del receptor de serotonina. Agonistas selectivos de la 5-hidroxitriptamina. Tienes el sumatriptán, risatriptán, naratriptán, solmitriptán, frobatriptán. El más usado es el sumatriptán, que se puede dar vía oral, intranasal, intramuscular, etcétera. ¿Ya? Entonces, el sumatriptán es el medicamento de elección para las migrañas moderadas a severas. ¿Por qué? Porque es un regulador de la liberación de serotonina. Recuerden que esta vasoconstricción que están viendo acá es producto de la noradrenalina que se libera en el locus ceruleus, pero el inicio de todo este problema es la liberación de serotonina, ¿correcto? Así que noradrenalina y serotonina son los dos mecanismos implicados en el gatillamiento o inicio de la migraña. Entonces, un agonista selectivo de la serotonina ayuda a modular estas respuestas, sobre todo a nivel de los vasos, porque cuando los vasos reciben señales serotoninérgicas van a tener esta tendencia a vasoconstricción y luego vasodilatación. Entonces lo que hacen es modular esa respuesta para que no sea tan violenta y no se desencadene el dolor severo, ¿ya? El dolor severo. Muy bien, entonces agonistas de la serotonina, no se olviden. Cuando no habían estos fármacos o en países donde no se trata bien la migraña, muchos médicos todavía siguen prescribiendo alcaloides del ergot, como la ergotamina o la dihidroergotamina. Estos fármacos ya no deberían darse para la migraña porque tienen muchos efectos cardiovasculares. Recuerden, la ergotamina puede generar isquemia periférica, taquicardia, hipertensión. Va mal, va mal, ¿ya? Así que no se recomienda ergotamina ya como manejo crónico. A veces lo usan para crisis agudas, pero no se recomienda para el manejo de una migraña, ¿ya? No se recomienda. Preferible sumatriptan. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos que una persona tiene 4 o más ataques de migraña, entonces ya tenemos que prevenir un potencial caso de migraña crónica o también llamada migraña transformada. Entonces, para evitar eso, se puede dar profilaxis. Entonces, la prevención de migraña está indicado en pacientes que tienen 4 o más episodios de migraña al mes. 4 o más episodios de migraña al mes, ¿correcto? Entonces, estos pacientes ya, caballero nomás, tienes que darles su tratamiento preventivo, no se olviden. Y en ese caso, utilizamos beta bloqueantes como el propranolol, ¿no es cierto? Que es importante para evitar el vasoespasmo. O puedes usar antidepresivos tricíclicos, que son importantes para evitar ese gatillo inicial de serotonina, noradrenalina.
O podemos usar flunaricina, que es un calcio antagonista central para evitar la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, o podemos usar ácido valproico o topiramato, que son anticonvulsivantes que evitan las descargas nerviosas intensas que les dije acá por la hiperexcitación también. Y bueno, menos recomendado la gabapentina y la ciprofloxacina, menos recomendado. Entonces, esos son los medicamentos preventivos para las personas que tienen probabilidad de hacer una migraña crónica o transformada. ¿Ya? Entonces, este era el pequeño resumen de los medicamentos que tenemos que hacer en el manejo de las cefaleas. Muy bien, entonces con eso hemos terminado el capítulo de farmacología. Espero que les haya sido de mucha utilidad.